El 2 de abril de 1982, Argentina y el Reino Unido entraron en guerra por un territorio que, hasta el día de hoy, sigue siendo motivo de disputa. Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, un conflicto breve, intenso y con consecuencias que marcaron a fuego la historia de ambos países. Para muchos, Malvinas es solo una palabra en los libros de historia, un eco lejano de un enfrentamiento olvidado. Pero para los 649 argentinos que dieron su vida, para los más de 1000 heridos y para los veteranos que regresaron con cicatrices invisibles, la guerra nunca terminó. Durante 74 días, jóvenes soldados argentinos enfrentaron a una de las fuerzas militares más poderosas del mundo, peleando con equipos insuficientes, soportando el frío extremo y el hambre. Resistieron con valor en tierra, en el aire y en el mar. Porque esta guerra no solo se libró en las islas, también se combatió en las aguas del Atlántico Sur, donde historias de sacrificio, heroísmo y tragedia se escribieron en las olas. Hoy, en Español Argentino Podcast, tenemos el honor de escuchar a un testigo de esta historia, un hombre que vivió la guerra desde el mar, que vio la realidad del conflicto desde un ángulo que pocos la han contado, desde su paso por la Antártida hasta el rescate de los náufragos del Lara General Belgrano. Su relato nos revelará la otra cara de Malvinas. Prepárate para conocer la guerra como nunca antes te la contaron. Pero antes, quiero invitarte a formar parte de la comunidad en Patreon. En patreon.com/argentutor vas a encontrar episodios extra semanales, los episodios de Spotify, Apple Podcast y YouTube subidos con 48 horas de anticipación. También vas a acceder a clases mensuales conmigo donde discutiremos los temas del podcast y podrás dar tus opiniones, así como también participar en encuestas para los temas futuros del podcast y muchas cosas más ahí en la comunidad de Patreon. Así que, ¿qué estás esperando para unirte y apoyar este podcast? Te espero en patreon.com/argentutor. Buenas, bienvenidos a otro episodio más de Español Argentino Podcast. El día de hoy no voy a decir que tenemos un episodio especial porque siempre que hay un evento o algo digo tenemos un episodio especial, pero hoy es un honor, hoy es un placer, hoy es un lujo. El invitado que tenemos es mucho más que un episodio especial. Estamos con Dani, que es un ex combatiente de la guerra de Malvinas, y bueno, vamos a intentar hacer una entrevista respetuosa, agradeciéndole por su servicio y también es una gran persona y un amigo de la familia. Así que es un honor tenerte, Dani. Bienvenido. Gracias por invitarme. Bueno, primero que nada, ¿quién sos? Para contarle a la audiencia, que te conozcan. Tu Bueno, nombre, lo más básico. yo me llamo Néstor Daniel Arbizu y nací en Bahía Blanca, una ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, que hace poco tuvo esas inundaciones. Pero en realidad nací ahí porque era el lugar donde se nacía, pero yo vivía en el campo y siempre viví en el campo a unos 100 kilómetros al sur de Bahía Blanca. Bien. ¿Cuántos años tenés? Tengo 62 para Bien, 63. bien. Porque una cosa que yo siempre hablo con los estudiantes es que nosotros tenemos que estar rindiendo más tributo que nunca porque ustedes, muchísimos de ustedes que estuvieron allá todavía están con nosotros y, o sea, hay que mantener vivo ese fuego de alguna manera de Sí, respeto hacia ustedes más que nada. ¿Y a qué te dedicas hoy en día? bueno, yo soy médico, Bien. carrera que elegí después de estar en Malvinas, porque Malvinas era un conscripto, y dentro de... Perdón que te interrumpa. ¿Qué es un conscripto? Porque acá tenemos que explicar todo. Perfecto, Sí. conscripto. Bueno, creo que había una pregunta, por ahí algo me anunciaste vos. En esa época en Argentina existía lo que se llamaba la colimba, la conscripción
o un servicio que hacía la sociedad del Estado, y te sorteaban y te mandaban o a Marina o a Ejército o a Aviación. Bien, Y eso pasaba a los 18 años de edad, y yo a los 18 entré a Marina, me tocó Marina. bien. Justamente esa iba a ser mi próxima pregunta, que nos introduzcas ahora brevemente, porque vamos a entrar en ese tema más adelante. ¿Cómo llegaste a participar? Bueno, la colimba, que vulgarmente nosotros le decíamos en esa época, la hacían todos aquellos que estaban en un número de sorteo que estaba por arriba más o menos del 350, por ahí. Yo, para asegurarme hacer la colimba, la saqué en 900 y pico, entonces me quedé tranquilo. Bien, No tenía problema. o sea, para que entiendan, abajo de Se 350 salvaban. se Se salvaban, no salvaban por tenían... números bajos. Así se Bien, llamaba, ese era el término real. Y bien, después por arriba todo el mundo va a hacer la colimba. Bueno, los 900, del 850, 880, algo así, ya empezaba Marina. bien. Marina era un poquitito más largo que Ejército. Nosotros eran 14 meses sí o sí que se hacían, obligados. Ujú. Ejército podía hacerse en 9 meses, si tenías buena conducta y demás. Nosotros no dependíamos de la conducta, sino el momento de ingreso, y eso ya disponía el egreso. Y bueno, así que a mí me sortearon. Yo tuve la oportunidad de, por una casualidad, pero que de alguna manera es parte de la vida, de conocer una persona que justo su cuñado era el que daba todos los destinos de la Antártida, y como yo quería ir a la Antártida de voluntario, me ofrecí de voluntario, di con la persona indicada, porque la vida me encausó para eso, y me fui a la Antártida a hacer la colimba. Bien, y o Tuve sea, 3 meses navegando en la Antártida. un viaje gratis increíble, impresionante. Bueno, yo iba a hacer arqueología y sabía que iba a viajar por todo el mundo. Eso lo Claro, tenía claro. Pero sabía que no iba a viajar a la Antártida, porque en la Antártida hay que ver arqueología. Bueno, difícil. ahora se habla de un montón de cosas, pero en ese momento era impensado. Entonces dije, bueno, este es el momento para esa parte del planeta, yo ya la veo, la conozco ahora, y el resto del planeta lo conozco con mi profesión, que sería arqueología. Bien, Después, sí, sí. perdón. No, pues después Malvina me cambió todos los roles y yo me incliné hacia la medicina. Pero, y bueno, la arqueología después la fui estudiando informalmente. Bien, cuando entraste, digamos, cuando te estabas, digamos, alistando en el ejército antes de entrar, ni por casualidad había una chance de nada. Ustedes, hablando de la guerra, ¿De saber no, de eso? No, no, no no. tenían ni idea, digamos. Mirá, nosotros, para darle una idea, el 24 de marzo, Sí. hace unos días, estábamos en el grupo que tenemos del buque nuestro, recordando que habíamos llegado a Georgia. Y en Georgia estábamos el 24 de marzo con el buque artillado, con todos los comandos del grupo Astiz, con Astiz, y fuimos a proteger justamente a unos operarios que estaban ahí, de unos ingleses soldados que estaban en ese sector, y nadie sabía para nada que iba a venir una guerra. Nosotros Claro. fuimos a proteger, porque en la época de Colimba y estábamos en gobiernos que eran de proceso, así que era normal. Claro, era un ejercicio Era un normal. ejercicio natural. Y para los que no saben, se habla mucho de Malvinas, pero no se habla de las Georgias tanto y las Sandwich del sur. Claro, en Georgia es donde comienza el conflicto en sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros, porque en realidad un ruso, argentino ruso, bueno, decide comprar la chatarra de Puerto Late, que era una factoría inglesa de principio del siglo de 1900, que se dedicaban a lo que era la caza de ballena, para el Procesamiento aceite y demás. Y ahí estaba justamente, la factoría estaba ahí en Puerto Late. abandonada en ese momento, ¿no? Sí, 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 abandonada ya se había abandonado en el 30 y pico, Se- después la habían trabajado un poco más los japoneses en la década del 60, y después Ujú. ya se dejó. Bien. Y Davidov, con un grupo de operarios que lo llevó los buques que eran de la Armada, de la Marina Mercante que serían, Ujú. pero pertenecían en parte a la Armada,
Bueno, llevaron a todos los operarios con todas las maquinarias y demás y empezaron a desarmar todo lo que era hierro que había ahí, que había muchísimo, porque en aquella época se trabajaban con calderas, ¿viste? Y con un montón de maquinarias, pero todo hierro que para Dios, que era un chatarrero, le venía muy bien, entonces fue a desarmar. Creo que también por otro lado, hoy, pasados los años, entendemos que era parte de una estrategia de guerra, esa, la de Davidoff, y que no era que fue a desarmar nada, sino que él pertenecía a una de las estrategias que había como para iniciar el conflicto. Para estar presente ahí, en las Georgias. De hecho, claro, por ejemplo, en octubre del año 81, el buque Endurance inglés, que era un rompehielo, tiene una avería y entra a dársena A de Argentina a la reparación. Y reparan, hacen todo. El comandante que nosotros teníamos en el buque, en esa época ya era comandante del Bahía Paraíso, bueno, fue, lo saludó, hizo contacto, tuvieron almuerzo, cena, desayuno, porque estuvo varios días en reparación el buque ese en Buenos Aires, pero en octubre del año 81. Después ese buque, nos enteramos cuando estábamos allá en Georgia, que en realidad ese buque era el que estaba lleno de soldados comando, que eran los que estaban ahí en Georgia. O sea que ellos tenían y en Buenos Aires inteligencia. No, los atendieron. Atendieron como cualquier buque que tiene una avería y se los repara. Claro. Y se lo reparó, se le hizo todo lo normal y tuvieron charlas de comandante a comandante, como lo llamativo que después me decía Ismael, porque Ismael vivió en Gesell muchos años, yo fui el médico de él. Y él Ismael, ¿quién Ismael es? García era el comandante del buque. El comandante de tu buque. De mi buque, del Bahía Paraíso. Porque recordemos, para hacer una síntesis, Dani fue parte de la Marina y el buque en el que él navegó fue el... Rompehielo Bahía Paraíso. Bien, perfecto. Bien. Y B1 es el nombre del... B1 en realidad es un código de radio. Un código de radio. Bravo 1, Bravo 1. Bien. Pero es el Bahía Paraíso, buque Bahía Paraíso. Bahía Paraíso es el nombre del buque y la identificación por radio y por carta de navegación es B1. Bien, entonces nos estaba diciendo de Ismael. Bueno, Ismael García en ese momento se fue a hablar con este inglés, porque él había hecho cursos en Inglaterra, y lo que a él le llamaba la atención que este comandante del Endurance era un tipo con cero experiencia en hielo, pero sin embargo estaba yendo para la Antártida. Entonces, una cosa que le preguntaba a Ismael era, qué raro que te mandaron, con lo formal que son los ingleses, claro, que mandaron a una persona sin experiencia a la Antártida. Y en realidad el tipo no iba nunca a la Antártida, iba a Georgia porque tenía una información de inteligencia de que iba a iniciarse el conflicto. Claro. Entonces, ellos fueron ahí, cuando nosotros llegamos, los ingleses estaban atrincherados hacía... preparadísimos. 5 meses, 6 meses que estaban ahí, claro. Claro, los estaban esperando. Desde octubre que estaban ahí, atrincherados, sí. Claro. Un poquitito más porque se reparó el claro, en noviembre. Y ustedes llegaron en abril. 24 de marzo. 24 de marzo. 24 de marzo y ellos estaban ahí desde noviembre. Bien, vamos a dejarlo ahí en una pausa, igual eso. Y antes de empezar, de meternos de lleno con tu historia, te quiero preguntar un poco para que todos entiendan del contexto, digamos, político, social en Argentina. ¿Cómo era antes del conflicto? ¿Qué percibías vos? Porque en realidad, o sea, es una entrevista no tanto de datos ni nada, sino de la perspectiva de Dani, digamos, de todo lo que estaba pasando en Argentina. Bueno, Argentina venía desde el año 76 bajo un gobierno de dictadura militar de las tres fuerzas y bueno, yo desde que tengo más lucidez, digamos, soy hijo de esa época. Claro. Porque era chico cuando empezó la dictadura. Inclusive hubo problemas con algunos desaparecidos dentro de, no era familia, pero eran amigos de la familia. Era una situación de gobierno muy conflictiva, debido a que, bueno, previo a, si es que lo quieren saber, no sé, pero previo a que los gobiernos militares subieran, había un atentado civil contra civiles, contra el gobierno democrático civil, había un grupo... Una especie de terrorismo. Un terrorismo que hacía atentados continuamente porque querían tomar el poder ellos. Como el gobierno civil
se vio en un momento de indefensa y no podía resolver el tema, bueno, llamó a los militares que lo ayudaran y los militares subieron y estuvieron 10 años y bueno, hicieron un montón de cosas que no estuvieron bien, por supuesto. Pero nosotros nos criamos en esa época y es más, la Colimba eso le dice bajo gobierno. Y el primer año de la Facultad de Medicina también bajo gobierno militar. Claro, claro, porque fue inmediatamente, casi inmediatamente después del conflicto. Sí, en el 83. Bien, pero era un clima, digamos, social, político Era complicado. complejo. Bien, Era muy complejo, sobre todo en las ciudades y en las ciudades universitarias. Porque los movimientos capturaban mucho a las mentes más jóvenes, que eran los chicos universitarios, y bueno, les generaban toda una ideología que los convencía de tal forma que ellos, bueno, iban y se agrupaban y se alistaban a esos grupos terroristas y luchaban en ese momento, cuando ya estábamos en el gobierno democrático, contra el gobierno de facto. bien, Y anterior a todo eso habían luchado contra Isabel y bien. contra Perón. Perón, claro. ¿Y económicamente cómo estaba el país en ese entonces? Bueno, en realidad la crisis económica del país se vio mucho más después cuando comienza la democracia, porque ahí se ven los números que había dejado la dictadura. Claro, Ellos habían hecho igual una devaluación muy grande, que se había perdido, bueno, como 3 ceros en la plata nuestra. Imagínense, si acá va a haber europeos, es sacarle 3 ceros a un número. sí, Es sí, decir, muchísimo. de 1000 euros, un euro. Una locura. Una locura. O 1 euro, 1000 euros. Una Pero cosa así. durante la época de los militares no se sentía tan fuerte ese impacto económico como No, cuando no, volvió la no se democracia. perdió. Claro, cuando vino la democracia se recibió ese paquete de deudas tan grande y una economía destruida, Claro, que el primer gobierno democrático, bueno, tuvo muchísimas dificultades, pero tuvo una dificultad tan grave como la que tuvo el gobierno de Isabel antes de que subiera al gobierno de Estado. Y es que un partido determinado, como característica particular, es golpista en gobiernos democráticos, bueno, le hizo la vida imposible al que gobernaba en ese momento, que era Alfonsín, que era de una línea política que se llamaban los radicales, por ejemplo. Y el peronismo, con su forma gremial y demás, bueno, socavó tanto el piso y la base hasta que se derrumbó la política del radicalismo. Y bueno, y después termina subiendo al peronismo, como que era lo que querían. claro. Sí, Y Isabel, cuando él dice Isabel, es la última la esposa. última, Luego de Evita tuvo otra esposa que fue Isabel Perón y ella asumió cuando él muere, ¿cierto? claro, exacto. Inicia el gobierno él, anciano, muere y queda la vicepresidenta. Muere Perón, Juan Domingo Perón, ¿qué año estamos hablando? Y Perón muere en el 74, creo. Sí, 74. Y tiene 2 años de gobierno Isabel, que era la vicepresidenta, porque cuando se hizo la fórmula era Perón, Isabelita. Isabel, Así claro. fue la fórmula. Entonces, 76 asumen los militares y yo te preguntaba el aspecto económico para entender y para preguntarte por qué se dio este conflicto de Malvinas, cuáles eran los intereses del gobierno en ese entonces para ir a pelear o hipotéticamente, no sé, ellos lo sabían en ese momento que Inglaterra iba a responder, ¿cuál eran los motivos de ellos para ir a Malvinas? ¿Estaban ocultando es, algo de acá? es muy, es muy complejo. Yo te puedo Sí. decir y después puede que te censuren todo. No, no importa, acá Claro. queremos contar la Bueno, verdad. bueno, en realidad la guerra de Malvinas, y vamos a hablar eh, entre líneas, digamos, ¿no? La guerra de Malvinas era un proyecto que comienza, ni bien comienza el gobierno de facto, con Anaya. Anaya era un almirante, el almirante de Marina justamente, que tiene una inclinación pro-yanqui. Y entonces él con Inglaterra y Estados Unidos estaban tratando de convencer a las fuerzas de ejército, que eran los que tenían más autoridad en lo que era gobierno, porque Galtieri gobernaba, Galtieri gobernaba, que era de ejército, y el hecho era convencerlo de que había que hacer recuperar las Islas Malvinas.
Las Islas Malvinas, el verdadero propósito de la recuperación de las Islas Malvinas no era que Argentina quería recuperarlas. En realidad era que la OTAN en ese momento querían recuperar las islas para tener una base de control de lo que era Cabo de Hornos. Claro. Nosotros, por ejemplo, en la Antártida, que lo has visto en el libro, en la Antártida, cuando fuimos al volcán Decepción. Y el volcán Decepción en su interior, porque es navegable, en su interior está la base destruida inglesa de abastecimiento submarino de los submarinos que patrullaban Cabo de Horno para que no pasaran los alemanes y los japoneses por ahí. ¿Qué es Cabo de Horno para el que no...? Bueno, Cabo de Hornos es el encuentro de los dos océanos que están más allá de Tierra del Fuego, que es la última parte, digamos, continental, o si bien es una isla. El encuentro del Atlántico, El Atlántico y Pacífico. con el Pacífico. Ahí Bien. se encuentran los dos océanos, es una zona de 300 metros de profundidad, no es tan profunda, pero se encuentran los dos océanos, se chocan, es un mar muy complejo, pero es la conexión de los dos océanos. Y estratégicamente y geopolíticamente, la unión de los océanos tiene no solamente la posibilidad de que los buques de guerra y demás, sino también la parte comercial. Para la parte comercial es compleja porque las navegaciones son con mares que van olas de 8 a 10 metros normal. Entonces, por eso existe Panamá, por eso está el proyecto hoy de tratar de profundizar lo que es Magallanes. Bueno, hay un nuevo proyecto en Panamá, uno en Nicaragua, pero está el otro proyecto ahora nuevo que es el Estrecho Magallanes. ¿Eso dónde es? El Estrecho Magallanes divide Tierra del Fuego del Tierra continente del Fuego, argentino. sí. Claro. Esa división, pero que tiene muchos vientos, es difícil de navegar porque buques muy grandes con mucho viento los desplaza, el viento los corre. Porque ahora es todo no. roca. Ahora, perdón que te interrumpa, no sé si sabías que en el norte de Canadá también hay otro proyecto. ¿Por qué? Porque por el calentamiento global, el deshielo, por el deshielo, se puede pasar por ahí, entonces. Y puede ser, sí. Lo que pasa es que, digamos, no son lugares seguros. Por ahora lo único seguro, pero que no entran los buques más grandes, es Panamá. Claro. Eso es lo único seguro. Claro. Y después los buques muy, muy, muy grandes, bueno, están pasando por Cabo de Hornos. Pero en ese momento, esta base de submarinos, de abastecimiento de combustible submarino, es de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Es de la guerra del 45. Estamos hablando de la Antártida. En la Antártida. En Volcán Decepción, en la Antártida, los ingleses tenían su base de abastecimiento para controlar Cabo de Hornos. Eso fundamenta un poco por qué la guerra de Malvinas. Disfrazado muy bien desde un proyecto, una intención argentina. Pero en realidad quien tenía el proyecto era un traidor, porque era un pro-OTAN. Pro-OTAN. O sea que estaba convenciendo a los ultranacionalistas de Argentina, que era Galtieri, era un ultranacionalista, o sea, un argentino muy argentino. Galtieri era el presidente del país. Presidente del país en ese el momento. Año 82. El presidente se dividía en las tres fuerzas comandando, pero en realidad había una cara visible. En este caso, Galtieri era la cara visible y los otros eran como dos consejeros, pero gobernaban los tres. Y la idea era seducirlo a Galtieri que hiciera esto y que quedara como un prócer, como un San Martín de la historia, ¿no? Claro. De hecho, lo convenció y el 82, bueno, se inicia la Guerra de Malvinas con la intención de recuperarla. Bien. Por supuesto, la Guerra de Malvinas, como muchas islas inglesas, están ocupadas por los ingleses, pero es ilegal. Según los convenios de la Haya, todo eso es ilegal. Pero bueno, eso sigue así porque también Inglaterra es parte de la Haya. O sea que es difícil, como es cuando se hace una discusión, vamos a discutir todo. Sí, en mi caso no lo tocamos, pero hablemos los otros. Sí, nada. Bueno, eso pasó. La Guerra de Malvinas se hace desde la visión argentina con la intención de recuperarla, porque llevaba ya 179 años de ocupación y faltaba un año para los 180, que ahí empieza la Haya a replantearle al país ocupante que tiene que devolverla. Bueno, ellos se adelantan para justamente tratar de afirmar y afianzar el dominio inglés sobre la isla. Pero suponía, sí. Pasando en limpio, sería el gobierno de facto argentino un poco engañado, sí, por razones un poco más oscuras, de un pro quería recuperar OTAN,
quiso recuperar las Las islas Islas Malvinas, claro. con buenas intenciones, supuestamente Sí. el gobierno, y atrás había otras razones para utilizar las islas por ser un punto estratégico muy, muy importante. Desde el punto de vista de geopolítica, la estrategia de Malvinas es única, de que creo que es la isla más importante que existe del planeta, desde el punto de vista geopolítico, por la significancia que tiene Cabo de Hornos. Pero después también, ¿por qué es tan importante? Porque flotan riquezas, gas, petróleo y pesca. Claro. Entonces, había miles de factores para condicionar a que la guerra se hiciera. Por eso, perdón, que haga un paréntesis, Inglaterra con Estados Unidos en un momento, no recuerdo bien el año, estamos hablando de, creo que principio de 1800, Inglaterra se alía con Estados Unidos porque justamente Argentina había capturado 2 buques estadounidenses pescando ilegalmente como de piratas, Claro. y ahí es donde se alía Inglaterra y Estados Unidos, y Estados Unidos le dice, si me dejas pescar, te ayudo, digamos, y ahí recuperan las islas, digamos. Una cosa así era. Claro, porque sí, bueno, los tejimanejes serían las discusiones, las estrategias, hubo muchísimas, pero lo que sí estaba clarísimo, clarísimo, es que las Islas Malvinas en esa etapa tenía una riqueza de pesca infinita. Todavía no se Muy grande. sabía del petróleo, todavía no Bien. se sabía eso. Lo del petróleo se sabe después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se perfora toda la Patagonia Argentina para identificar a ver dónde había petróleo. Y uno de los factores, entre comillas, de la pérdida de la Segunda Guerra Mundial por parte de Alemania es que Alemania se queda sin combustible. Sin combustible. Por Bien. eso trata de ir hacia Stalingrado para ver si podía pasar a las zonas de petróleo, y por eso las guerras se hicieron en el norte de África, Libia y toda esa zona, porque vos decís una guerra mundial en Europa, ¿qué tenía que hacer en el norte de África? Claro. Bueno, la guerra era que si vos no tenías petróleo, no podías mover ni buques, ni tanques, ni camiones, nada. Claro. Después de la Segunda Guerra Mundial se supo que antes era caballeriza, de la Segunda Guerra Mundial ya era todo maquinaria, inclusive aviones. Entonces ahí se supo que el recurso del petróleo era fundamental para hacer una guerra adelante. Claro. Fundamental. Hoy es el uranio, porque los buques son de energía atómica y demás, pero aún el combustible sigue siendo fundamental porque los vehículos menores se manejan a combustible. Bueno, ahí la Argentina se perforó toda, y entre esos Malvinas, y ese supo que tenía mucho, mucho petróleo toda la región, y bueno, la pesca ya se sabía de antes. Claro. Y ahí eso aumentó mucho el interés. Pero, bueno, para ir avanzando, porque tenemos un montón de temas y un montón de cosas que hablar, tengo para el final, cuando terminemos, al final, vamos a tener una sección de preguntas de estudiantes ingleses. Me pareció súper interesante preguntarles a ellos, a ver, que me digan preguntas para hacerte. Y es un tema interesante la diferencia entre cómo ven el conflicto en Inglaterra y cómo lo vemos acá. Por eso me pareció una cosa inteligente preguntarles a ellos si tenían algo para decirte a vos. Claro. Eso va a ser al final, pero uno de mis estudiantes me hizo unas preguntas que van bien ahora, con esta Bien. parte temporal de la historia, entonces te las voy a decir ahora. Él se llama Dara, es de Berwick, es un pueblo al norte de Inglaterra, a 1 hora de Edimburgo, muy al norte de Inglaterra, y él nos pregunta, que Hace va bien frío ahí. para este momento, hace bastante frío, sí, nos pregunta cuál era la posición de la gente normal de Argentina sobre las Malvinas antes y después de conocerse sobre la guerra, digamos. ¿Qué pensaban, digamos, no sé, en el año 80 y qué pensaron cuando Galtieri dijo la famosa frase, si quieren venir, que vengan? Mirá, el kelper, que es el nativo de las islas, Sí. era despreciado tanto por los argentinos como por los ingleses. Era lo mismo. Digamos, ese era un lugar más de la Argentina que tenía un valor totalmente relativo porque no se lo explotaba, y que estaba en un conflicto histórico con Inglaterra, entonces era ni una cosa ni la otra. Bien.
Igual YPF estaba ahí, porque ya tenía YPF ciertos controles ¿Qué es YPF? YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, era una entidad que se dedica a lo que es extracción de petróleo, de gas y refinería de combustible, pero que pertenece al Estado. Al gobierno argentino. Al gobierno argentino. Bien. Bueno, YPF ya estaba presente ahí. También estaba Shell y demás, porque bueno, siempre estuvo en todos lados Shell. Pero bueno, YPF estaba ahí y la única conexión real que tenían las Islas Malvinas era a través de buques y aviones argentinos. Pero la verdad que estaba como muy despreciado eso, ¿viste? Pero tus padres, por ejemplo, ellos, ¿qué sabían de las islas? ¿No tenían mucho...? No, lo único que sabíamos nosotros, como yo, por ejemplo, para los 18 años, como estudiante, es que geográficamente estaba ahí, pertenecía a la plataforma continental argentina, por eso era Argentina por derecho, porque también venía de pertenecer al Imperio Español y nosotros nos independizamos los españoles. Claro. Había un montón de factores que hacían que era incuestionable lo de la pertenencia de Malvinas a Argentina. Pero también sabíamos que los ingleses habían sido piratas, imperialistas y conquistadores toda su vida, sí, sí. Y que habían tomado posesión de las islas no de la forma adecuada, y que bueno, estaba el conflicto ahí diplomático con respecto a eso, pero no era más que eso, o sea, no se le daba ninguna importancia. Bien, ¿y qué cambió a partir de que la gente supo que íbamos a entrar en guerra por estas islas? Bueno, nosotros vemos a los argentinos, por ejemplo, cuando entra el Mundial, nos ponemos las camisetas, agarramos la bandera y nos ponemos eufóricos. Claro. Patriotas. Es así como explosivo, es solamente una estimulación, con nada arrancamos. Es como un tipo nervioso. Sí. Bueno, y por lo general no nos dura mucho. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Cuando dijo eso, todos saltamos en euforia porque... yo no me enteré nunca me enteré porque nosotros allá estábamos privados de información, estábamos en Georgia, pero sí sé lo que pasaba y lo que vivían acá todos los argentinos, claro, los argentinos estaban en un estado de euforia como si fuera que era el Mundial y que estábamos ganando el Mundial y ya teníamos recuperadas las islas, que ahí es donde surge el patriotismo de buena primera, lo estimulás por nada y ya las islas eran nuestras y fueron siempre. Vos sabés que nunca lo habíamos charlado, pero... No, vos sabés que yo tengo un curso donde tengo varios estudiantes que están interesados en Argentina y vemos diferentes ámbitos, desde lo histórico, lo cultural, el turismo, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que vimos fue una clase específica que vimos lo que para mí fue el conflicto más importante de nuestra historia, que fue la Guerra de Malvinas. Y ahí yo les mostré el video donde Galtieri dice si quieren venir que vengan, y se veía a la gente con euforia, como un partido de fútbol. Lo comparábamos con eso, con todos ahí, con un partido de fútbol. El argentino es así. Claro. Era como si Argentina había salido campeón del mundo estábamos así. Pero bueno, para continuar, otra pregunta de este mismo estudiante nos dice: los documentales que he visto dicen que se reclutó a hombres jóvenes para la guerra. ¿Cómo fueron seleccionados estos hombres? Bueno, justamente yo le explicaba, la colimba era obligatoria. La colimba, el servicio militar. El servicio militar obligatorio. Así se llamaba, servicio militar obligatorio. Toda persona mayor de 18 años entraba a un sorteo. Hombres, varones. Bien. Entraban a un sorteo en base a su número de documento y en base a eso te daban un número. Uh-huh. Si ese número estaba por arriba de 300 y algo, a veces 200 y pico, bueno, vos hacías la colimba. Digamos, tenías que alistarte. Tenías que alistarte, claro. Y si no, bueno, como decíamos hoy, lo evitabas. Bueno, directamente no ibas. Bueno, eso era la forma de nosotros generar una conciencia patriótica, por un lado, una educación de cuadro, que es diferente a la educación de familias y demás. Para mí era ser importante porque yo he vivido 7 años en colegio de cura en personal de cuadro puro. Ah, bien. Así que claro. Yo estaba como en mi salsa, también me sentía perfecto.
Pero bueno, para muchos era duro, era difícil, porque era, claro, Vos ya habías tenido comía lo que comía. personalmente, vos habías tenido un régimen de vivir 7 años, con sí, gente de la iglesia sí, y... total. Bueno, el director de mi colegio era un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, Ah, alemán, de la Triple Alianza, del Führer, así que, y era un alemán, claro, era un no había alemán. mucho que decir. Claro, es uno de los supuestos 500 nazis que han venido acá a Argentina, entonces. Y él se vino después, termina la guerra, él, porque en ese momento tenía 16 años, estaba en la juventud nazi, y Claro, obligados, obligados, claro. sí. Y bueno, después él termina su secundario, toda su formación allá, y se viene a Argentina con la vocación ahí, y termina siendo cura, pero en Argentina se hace cura. Bien, Y bueno, y ese fue como mi padre, mi instructor, porque viví 7 años con él, así que imagínate, claro. tuve una historia. Pero bueno, era como sufrido eso, Bien. porque tenías un adiestramiento físico duro, duro, como para un soldado. Después había un poco de tiro, que en eso no era tan importante. Y más que nada era que tenías que mantener ediliciamente después todo. Eh, eh, Era una formación militar ¿De cuánto tiempo? de más o menos entre 9 y 14 meses. Bien, Y que hacíamos todos. Y que todos. era normal hacerla. No, 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 sí, no llamaba la atención. Sí, hay mucha gente que la ha hecho y que no ha participado del conflicto, digamos. Y sí, porque los que participaron fueron grupos minúsculos. Primero que fueron 12.000 personas. Ujú. De, de esas 12.000 personas, el número de conscriptos, bueno, 10.000 es el número real de conscriptos, de los que estábamos en el servicio militar obligatorio, soldados. Y teníamos 18 años todos, Claro, pero muy porque jóvenes. era la forma de alistarse. Claro, El ejército inglés también tenía soldados de 18 años. Inglaterra lo que tenía era una fuerza privada. Tenía su sueldo, claro. de ellos, de hecho ellos, atacaban y bombardeaban los fines de semana porque cobraban doble. Bien, Y, estás muy en sintonía porque la siguiente pregunta que te quería hacer yo ah, antes de entrar de lleno en tu historia era cuáles eran las diferencias entre el ejército argentino y el ejército inglés. claro. Así que bueno, El nuestro era ya me estás obligatorio, contando eso. claro, el nuestro era Sí, obligatorio y gratuito. sí, Y el de ellos era privado y pago, por supuesto, era pago. claro. Y como te decía, ellos atacaban más los fines de semana y no durante la semana porque cobraban más. Mirá vos, Claro. claro. Bueno, es un trabajo. Claro, ellos, digamos, todos o la gran mayoría de los que fueron a Malvinas eran soldados, digamos, del ejército a sueldo. De todas a sueldos y de todas las edades. De hecho, el único herido de Georgia, cuando nosotros la tomamos, tenía 18 años. Ah, mira El único vos. herido. Bien, Y después los otros eran de mayor edad. bien. Es Porque cierto, perdón, es es un cierto. trabajo para ellos, ¿eh? No, no, era un trabajo para ellos, a diferencia de ustedes que lo tenían que hacer de manera gratuita y obligatoria. Claro. Pero eh, es cierto, por ejemplo, para todos los que nos están viendo y probablemente se están haciendo esta pregunta, que había, por ejemplo, no sé, soldados escoceses, irlandeses, gurkas de Nepal. ¿Qué hay de cierto en eso? Claro, Para contarles a ellos. claro. En realidad, Reino Unido vino a pelear acá, Claro, que no es Inglaterra, ¿no? Reino exacto. Unido justamente son 3 países, Claro, tendrán sus conflictos entre ellos, y Irlanda tiene conflicto en sí mismo, en la misma Irlanda, pero vino a pelear acá Reino Unido. Reino Unido. Reino Unido vino a pelear junto con colonias, esos son los Gurkhas. Los Gurkas que Gurkhas peleaban para eran, ellos desde 1800. Lo contás claro, vos en tu libro. claro, porque ellos eran mercenarios. Claro, mercenarios. Mercenarios, claro, que venían de... Inglaterra tuvo muchos mercenarios, todos los imperios, todos los grandes imperios tuvieron siempre mercenarios, porque es imposible tener un mega imperio. Los romanos tenían mercenarios a casi al mismo número que los mismos soldados romanos, Claro, porque el imperio es tan grande, Inglaterra hizo un imperio en el 1700 y pico, tan grande, dominaba todos los mares y tenía casi la posesión de un 70% de la población de los países del mundo, bajo dominio comercial, militar y demás. Bueno, entonces había mercenarios para tirar para arriba en todos lados.
Claro, entonces ellos fueron Pagos. parte. Ellos fueron Son parte. mercenarios porque son pagos, ¿no? Claro. Es como ese grupo que tiene ahora Putin, ¿no? Que es un ejército gigantesco. Sí, ¿cómo se llaman? Los... Sí, no sé cómo se llama. Me olvidé, pero hay Sí, muchos sí, sí. grupos No, no, de no, esto. sí, Está sí. la Legión Hay Francesa, hay un gente, montón. claro, hay gente que Sí, le gusta pelear, sí, matar sí, y sí. demás, y bueno, se mete en la fuerza y listo. Bien, ahora sí, vamos a meternos de lleno entonces un poco en tu historia personal. Quiero preguntarte, ya hablamos algunas cosas, ¿cómo fue tu camino hacia Malvinas? Digamos, desde que entraste al ejército hasta tu participación. Tengo muchas preguntas, así que Bien. más o menos un resumen desde que entraste hasta que... Fue bien, accidental. accidental. Lo mío fue accidental, Bien. nada más. Porque en realidad yo, al ofrecerme como voluntario para ir a la Antártida y tener la suerte de poder ir a la Antártida, bueno, nosotros, nuestro buque, en la última etapa, que se llama la cuarta etapa antártica, donde tenemos, la última, mira, la primera etapa es para sacar la gente que estuvo todo el año en la Antártida. Bien. Y dejás el personal que va a estar todo el verano. Porque vos, quiero aclarar otra vez para recordar, porque acá hay que siempre aclarar todo, te ofreciste como voluntario para la Antártida, tuviste suerte de que tenías un contacto que te hizo de alguna manera entrar más fácil a ese personal de la Antártida de la Marina, Sí. y ahí empezaste tu labor yendo a la Antártida para asistir, digamos, a las personas que estaban En las bases. la planta permanente de las bases Todas las argentinas. bases argentinas. Bien. En la Antártida, que tenía 7 bases en ese momento, 8, y había 3 refugios, y bueno, la función nuestra era llevarle, hacer recambio personal y después abastecerlos, tanto sean víveres, combustibles y pertrechos, lo que fuera, ¿no? ¿Cómo ibas vos? ¿En avión, en barco, en qué No, todo en ibas? buque se hacía Bien, eso. Era un buque, bien, el buque este era un buque rompehielos, son 2 buques los que se movían en ese momento, que es el Irizar, que es el buque más grande hecho en Finlandia, y después el Bahía Paraíso, hecho en astillero argentino, porque nosotros tenemos astilleros muy buenos, bien, y estaba hecho acá de última tecnología con radar inglés. bien. Radar satelital inglés. Era Interesante. el único buque de la flota argentina que tenía conexión con satélite, que en el 81 satélite, imagínate, había Era poco. una locura. Era, sí, bien. ¿Y en qué año se construye el buque y cuándo lo agarrás vos, Se digamos? construye en el año Vos, 81 sí. y nosotros salimos a hacer la prueba de máquina. Ah, vos Era lo 0 kilómetros, estrenaste, era como sacar un auto tal nuevo cual, del de una, concesionario. de una agencia, tal Bien, cual, fue así. bien, Nosotros lo sacamos y hicimos una prueba de máquina en septiembre sí, y casi octubre y en diciembre ya salimos para la Antártida. claro. Era flamante y era la Diciembre primera del, tripulación que tuvo el buque, diciembre del 81. 81. Estamos hablando, para poner en contexto a todos, el conflicto de Malvinas comenzó oficialmente en abril del 82. O sea que vos, para el 81, ya hiciste un par de viajes a la Antártida, digamos. Claro, sí, hicimos, claro, por ejemplo, estábamos en la cuarta etapa nosotros, que decíamos hoy, y íbamos a llevar el personal estable que se iba a quedar todo el año en la base Esperanza, que es una base que tiene unas 120 personas, inclusive tiene En jardín de invierno. infante, en invierno, sí, sí. En Es invierno. una base de ejército que tiene jardín de infante y primario. Bien, Van maestros, maestras de jardín de infante, por supuesto hospital, médico, tienen todo, y ellos están ahí estables. bien, La única conexión que tiene la Antártida con Argentina lo hace a través de Marambio, que pertenece a Aeronáutica, que tiene pista de vuelo y cuando el clima es favorable están los Hércules. claro. Eso en Y, verano. y en invierno. En invierno En también. invierno también, si el clima es favorable, los Hércules pueden entrar. Bien, Y ahí resuelven cosas, lo que fueran emergencias más que nada. Y después la conexión entre esta base Esperanza, que están lejos de la base de Marambio, es por helicóptero. Después en invierno se mueven ellos todo a través de helicópteros. bien, Nosotros lo que llevábamos era justamente, en los primeros viajes llevamos todo el combustible a la base Marambio para el combustible de los helicópteros, que eran los de doble paleta, que se llaman Chinú, y que esos son los que hacen continuamente un recorrido con todas las bases en invierno, siempre que el clima es favorable. Y en la base Esperanza, bueno, es
una base gigante, Son inmensa. 2 bases argentinas en la Antártida. No, hay muchísimas. Hay más. Sí, San Martín. Sí. Con, Marambio es como la más famosa. Claro, Marambio es de aeronáutica y es la conexión con el continente. Bien. Pero después tenés la base Esperanza, la más importante de ejército. Después tenés una base San Martín, que también es de ejército. Tenés una base de marina que está en Belgrano 1. Después tenés la base científica que era Brown en ese momento, ¿no? Bien. Después Petrel, Giovanni, y se me puede ir alguna más. Estamos hablando de 8 o 9 bases. Sí. 8 bases con gente estable. Estable. Claro. Y después tenés refugios, que son lugares donde se dejan cosas y ante una catástrofe, una emergencia o lo que fuera, a esos lugares se va a buscar, hay alimentos, hay combustible, hay herramientas. Eso era, digamos, el trabajo que hacía el buque. Es y el operativo. Vos, en lo micro, en el día a día, ¿qué era tu tarea, digamos, en esos viajes de vacaciones? De vacaciones, de placer. Placer que tenías así, a la Antártida, claro. Me así porque estaba en un lugar paradisíaco. ¿Qué hacías ahí vos? Bueno, yo tenía 2 funciones. Sí. En particular, a mí me tocaban 2 funciones. Perdón, ¿qué edad tenías primero? 18. 18, para poner en contexto, porque claro. Daniel, año 1981, 18 años. Ahí está. A mí en particular me tocaron 2, porque no sé por qué, pero me tocó a mí, y era una función que era trabajar, porque yo pertenecía a la compañía de servicio. Servicio. Y servicio están ahí los mozos, los cocineros, lavanderos, no sé, sastre, bueno, está todo, porque en un buque es una ciudad flotante, ¿no? Bueno, a mí me tocó trabajar en oficiales y trabajaba de barman. De barman, bien. O sea, de barman por eso estamos así. Al combate. Salud. Estamos tomando una cervecita para descontracturar un poco, sí. Bien. Bueno, trabajaba. Mientras navegábamos, actividades de rutina, era de barman, que en realidad la función de barman era una cosa sencilla, era servir todas las bebidas mientras están los oficiales comiendo. El que quería gaseosa, el que quería vino blanco, tinto, bueno, vos tenías que saber todo ello, el gusto de cada uno. Bien. Después me quedaba yo en un trasnoche y le podía preparar unos tragos que me habían enseñado, bien. O simplemente servía whisky, me quedaba ahí hasta las 2, 3 de la mañana, cuando ellos ya se iban, yo cerraba todo, tenía un permiso sueño para la mañana. Bien. Y después, cuando llegamos a tierra, ahí trabajaba de mozo, barman y mozo, compartía, ¿por qué? Porque hacíamos guardia, bueno, para hacerlo más liviano todo. Bien. Ahora, cuando estábamos en operativo antártico, sí. Yo trabajaba en cubierta de vuelo, debajo de la panza de los helicópteros. Es una función que vos, por ejemplo, Marambio, estuvimos 5 días descargando unos 2.700 tanques de combustible de 200 litros. De Fueloy, que era para el Se abría, digamos, el helicóptero y se descargaba. No, más loco. Más loco todavía. Más loco. Se tiran unas redes que se llaman chinguillos, ahí se ponen 10 tambores, todos acostaditos. Bien. Se juntan las 4. Un tambor sería como un barril. Un barril. Un barril, bien. Se ponen 10 barril por chinguillos, son 3 chinguillos, 30 barriles. Se bien. Juntan 4 puntas de cada chinguillo. En realidad tenés 3 chinguillos, así que juntás un montón de esas, le pones un gancho de acero con 2 ojos, viene el helicóptero en el aire, siempre está en el aire volando, se pone a 50 metros tuyo en el aire, y después avanza hasta que se pone arriba del buque, vos en la panza le pones los ganchos, salís y el helicóptero levanta y se va. Y allá en tierra descargan todo. Otros hacen ese operativo. O sea que tenías 2 tareas bastante diferentes, digamos. Opuestas, totalmente. Pero una mejor que otra. ¿Eh? Bien. En esa época era todo descubrimiento, un poco de... Todo. Después había momentos que, por ejemplo, base Esperanza no se usa helicóptero. Claro. Entonces ahí trabajé o en la bodega del buque y otras veces en las lanchas de desembarco, que es la forma de desembarcar. Uh-huh. Y así que en las lanchas de desembarco es lindo porque vos navegás, vas, venís, llevas del buque a la costa. Del buque a la costa, llevas bien. cosas. Bien.
Entonces, vamos a meternos un poquito ahora en la parte más fea, más sensible, pero Mm, bueno, que es también lo que todos un poco quieren saber. Bien, entonces vamos a poner en contexto otra vez. Daniel, 18 años, 1981, 1982, varias campañas a la Antártida, a llevar suministros, personal. eh, Estamos terminando el verano, estamos hablando de más o menos, yo voy a poner un mes, después vos me corregís. Estamos hablando, por ejemplo, principios de marzo del año 1982. Eh, tal cual. en ese momento ellos no sabían nada, o sea, estaban trabajando, siendo operarios del ejército, de la marina en este caso. ¿Cómo te diste cuenta, cómo percibiste, te diste cuenta de que iban a entrar en guerra en En ese momento? bueno, en el 80, el 2 de abril del 82, a la Sí, noche, recibimos un teletipo porque teníamos lo que sería un mensaje de, de correo. como un Como, correo como un electrónico correo del electrónico a la momento. hora, Bien, ese método era exactamente, era satelital del continente al satélite, satélite al buque nuestro, y en el buque nuestro había un receptor y una impresora. bien. Y ahí nos enteramos a la tardecita noche que Argentina había tomado Georgias. Perdón, Malvinas. Malvinas, primero, el 2 de abril. Bien. Sí, y dijimos, mira vos, bueno, nos quedamos con esa idea. ¿Cómo fue brevemente, muy brevemente, la toma de Malvinas? Bueno, no, bueno, la tomada de Malvinas, ¿es Malvinas? Que en ese momento, sí, que en ese momento él no sabía, se entera recién Claro, bueno, pues al eso otro se hizo a la día. mañana, nosotros nos enteramos a la noche. Bien, El operativo se hizo de mañana con un grupo de comandos anfibios que fueron con apoyo logísticos que había de otros buques más, y lo que hicieron fue tomar por sorpresa a Puerto Argentino, Puerto Stanley, como se llamaba que antes. es Es la única ciudad que tiene Argentina que antes se llamaba Puerto Stanley, y durante el conflicto en Malvinas lo llamamos Puerto Argentino. Puerto Nosotros todavía Argentino. lo seguimos llamando Puerto Argentino, y los ingleses, por supuesto, ya le volvieron a poner el nombre de Puerto Stanley. Y bueno, y ahí ellos la tomaron. Sí, Hubo sí, sí. derramamiento de Ahí sangre. murió Giaquino, que era un oficial, Ujú, murió y quedó herido otro suboficial, ujú. y terminó el conflicto. Y Bien, la tomaron. Los tomaron por sorpresa, fueron de madrugada, desembarco anfibio, ¿viste? Como se bien, hacen todas esas movidas. Y bueno, y para nosotros simplemente era como fue una sorpresa. Pero no pasamos más que de ese interrogante, es decir, qué loco, bueno, bárbaro, mejor, tomamos Malvinas, listo. No se pensó en nada. Nosotros estábamos con otra cabeza, veníamos a la Antártida, no estábamos pensando en nada de eso. A bien, las 6 de la mañana viene la corbeta Guerrico y nosotros hacemos el operativo, nos levantamos todos porque se hizo un zafarrancho que se llama de combate, que son zafarranchos normales, que de bien. prácticas normales. ¿Qué es una corbeta para el que no La sabe? corbeta es un buque ligero de guerra que tiene cañones Bien, y tiene lanzamisiles. bien. De guerra, Es de específicamente. guerra a guerra. La corbeta Guerrico hoy hace apostadero en el puerto de ustedes, en Mar del Plata. Mirá Está vos, ahí, la que combatió allá, la tienen ustedes está ahí. allá en Mar del Sí, la Plata. que ir a ver está ahí. Bueno, esa corbeta Guerrico estaba en reparaciones, se saca de dique seco de reparaciones, sin reparar, sin terminar de repararla, y la mandan para allá, con 40 infantes de marina. Ujú, Llegaron a las 6 de la mañana después de un día de navegación, atrasados en relación al 2 de abril, porque la tormenta no les permitió llegar al 2. La idea era que se tomaba simultáneamente Georgias y Malvinas al mismo tiempo. bien, Se tomó un día después, los ingleses por supuesto estaban más que avisados de que estábamos en conflicto, y ahí desde el buque nuestro se le hace la recepción a todos los soldados, se preparan y se cargan para el desembarco, y los desembarcos se hacen desde nuestro buque con nuestros helicópteros, que eran helicópteros que usábamos normalmente en la Antártida. Son bien, buques de ejército que se dedican para muchísimas operativos y que son como los que vemos en Vietnam. bien. Eh, Entre ellos, desembarco de tropas. Y ustedes buque de carga. Buque de Nosotros era carga, buque de asistencia. bien. Estábamos armados todo, pero teníamos que asistir. Lo único que teníamos que hacer es eso. Así que lo que hicimos fue Y a acercarnos a la vos, zona. perdón, a vos estamos hablando, seguimos temporalmente en el 3 de abril del 82.
¿No te pareció raro que ustedes, que eran un buque de asistencia para la Antártida, tenían armamento? Vos Bueno, no. justamente el 13, 12, Porque, 13. perdón que te interrumpa otra vez, mm, quiero dar todo el mayor contexto posible. mm, Daniel era, como él dijo, de servicio y era como el eslabón más bajo, digamos, el más bajo. en toda la cadena del buque. Entonces, eh, a él le llegaba la información en última instancia, ¿no? A vos, o sea, O era. no, O no, o nada. no te llegaba, que a veces es mejor no saber. Claro, ¿No? exacto. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho pasa, por ejemplo, el 12 de marzo, estando en Ushuaia, Sí, y yo logro hacer contacto telefónico con mi hermano en un pueblito que tenía 800 habitantes, donde había una sola telefónica con un teléfono que se le da rosca, 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 rosca. Bueno, así pude hablar, me llamaron ellos desde ese pueblo. sí. La operadora arrancaba como a las 5 de la mañana a hacer conexiones con Buenos Aires para poder hacer una conexión con el buque Bahía Paraíso, Una porque nos locura. conocíamos todos. Claro, Entonces, si mamá le decía, bueno, queremos a las 10 hablar con Daniel, ella a las 6 de la mañana arrancaba, dale, 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 bueno, a las 10 tenía, intentaban, salió, justo, salió el mensaje, yo llamo, hablo con mi hermano que cumplía años el 14 de marzo, le digo, mira, Claudio, no sé qué pasa. 12 de marzo, ¿eh? bien. Volvemos para atrás, Unos 20 días antes del antes del conflicto. conflicto. Y le digo, no sé qué pasa, pero el buque ahora le pusieron cañones, le pusieron cohetes, unas ametralladoras y subieron un montón de soldados, un montón de armamento. Vamos a un operativo que se llama Alfa, que es secreto. No sabías nada. No entendemos qué está pasando, pero yo lo único que yo quería decirle era que el 14 de marzo no llegaba el cumpleaños de él. Claro, le estabas como pidiendo disculpas, Entonces le digo, perdón, no, no llego. no voy a estar en tu cumpleaños, pero. Supuestamente nosotros íbamos a llegar, cuando Sí, salimos en diciembre, en marzo nosotros ya estábamos en claro, Buenos Aires. claro. Entonces ya le estaba diciendo, mira, no llego, así que a tu cumpleaños no voy a estar. Vamos a un lugar que no sabemos de qué se trata. Listo, así llegamos a Georgia. Y Claro, así hasta el 3 de abril. El bien, 3 de abril a las 6 de la mañana, cuando vimos la corbeta y todos los soldados, y dijeron, bueno, ahora hay que tomar Georgia, dijimos, miércoles, si ahora se complicó. bien, Ahí tomamos conciencia de lo que estaba pasando. bien. Solamente el 3 tomó conciencia. Por, perdón, porque por si no quedó claro, el conflicto de Malvinas es Malvinas y Georgias. Claro. Las, Sí, Georgia y Sandwich del Sur, o sea, y en todas las Sandwich. islas del Atlántico Sur. Bien, Claro, porque son de posesión inglesas, lo son ahora más que nada, pero fueron siempre posesión inglesa después de 1853. bien. Entonces ahí percibiste ya que había algo raro, ya no Ya cuando sabías qué estábamos era. con todos los soldados arriba y preparando nuestros helicópteros para hacer el desembarco de tropa para ir a un combate, nos empezamos a preocupar todos. Bueno, la corbeta Guerrico sale para intimidar con sus cañones, Ujú. le falla el cañón y como falla el cañón, bueno, se viene un ataque muy intenso de los ingleses, un helicóptero alcanza a llegar y desembarcar y en la segunda vuelta del helicóptero ya lo bajan con los soldados, cae en tierra, por suerte no cayó en el agua, ahí murieron dos conscriptos, dos como yo, y quedaron heridos otros 3, 4 más. Y después adentro de la corbeta Guerrico murió uno, pero que ya era de como serían los ingleses, de personal de cuadro, era un suboficial. O Bien, sea, que eran voluntarios o sea, eran profesional. profesionales. Bien. O sea, ese Y fue el bautismo de fuego el día 3 de abril, para ustedes. nosotros tuvimos bautismo de fuego con la pérdida de un helicóptero, la pérdida de 3 vidas, 8 heridos y la corbeta totalmente destruida. En Georgias. Bien. En Georgia. Y En, ahí se hace de emergencia un hospital. bien. ¿Por qué? Porque los buques antárticos se supone que pueden quedar atrapados en el hielo durante meses. Entonces Ujú. los buques antárticos tienen todo y tienen también hospital. Quirófanos, tienen médicos, odontólogos, tienen todo. ¿Y qué pasó? Que el médico del grupo comando de Astiz era un cirujano, como eran todos los médicos de guerra, y el médico nuestro antártico era un anestesista. Así que fue perfecto. Se operaron y se atendieron a todos los heridos. No se murió ninguno, por suerte, de los que estaban heridos. Ujú.
Y de ahí en más emprendimos un viaje bastante complicado que era Georgia continente, Bien. en pleno ya conflicto. Todavía no se había transformado en este buque hospital del cual hablas, que parece que me No, estás leyendo no, la no, mente, pero no. son las preguntas que vienen Buenísimo. lo que me estás contando. Ahí fue la primera gran experiencia de que el buque podía servir para eso. Bien, ¿Por qué? Porque cumplió las funciones de maravilla. bien. Y ustedes Después, llegan al continente, a Argentina, después de ese bautismo de fuego y en Georgia. primero estuvimos en las Islas Malvinas. Ah, Fuimos, pasaron. fuimos dos veces, fuimos 2 veces a llevar armamento a las Islas Malvinas con los prisioneros ingleses como escudos humanos, Ah, porque estaban ese es submarinos. un detalle que no mencionamos. En Georgia ustedes... Capturamos todos los ingleses, bien. que eran 34, 36 creo que eran, y los tuvimos como prisioneros todo el viaje que duró, los 3 días y medio que dura llegar de Georgia al continente, y después 2 viajes de armamento a Malvinas. Y después Bien. tuvimos que desembarcarlos. Bien, pero ahí todavía no era lo que se conoció después como el buque hospital. Recién No, no, eso no, no, no. fue... Era un buque de guerra, era un buque de guerra adaptado, un buque polar antártico adaptado a la guerra. Claro, entonces ustedes van de Georgias a Malvinas, le dan el armamento que ya tenían, los asisten, de ahí se van al continente. ¿Qué día llegan y cuántos días tardan en transformar el buque Bahía Paraíso, que era de Mm. asistencia en un principio, a un buque hospital, digamos? ¿Cómo fue esa transformación y cuántos Sí, días tardó? nosotros en el último viaje de armamento nos agarra el bloqueo submarino inglés dentro de la isla. Ujú. Salimos y nos fuimos directamente a Puerto Belgrano, la base de Puerto Belgrano. Y Ujú. ahí estuvimos alrededor de 8 días hasta que se monta todo lo que es O sea, unas semanas más o En menos una semana se tardó. hace, claro, se hacen 3 quirófanos grandes, Ujú. se hace una sala de terapia intensiva más grande y después unas 150, 160 camas de internación. ¿Qué día fue el día que ustedes partieron? Eh, Que volvieron para Malvinas. para cuando tiene que haber sido el 24 de abril. De abril. ¿Cuál era el 24 o 26 de estatus? abril. ¿Cuál era el estatus de la guerra que había empezado el 2 de abril en el día 24 de abril? Bueno, en el 24 ya la flota inglesa, Ya estaba. ya, claro, ya había hecho toda la navegación y Ujú. había llegado a la isla. Y los Navegación. submarinos ya estaban. ¿De cuántos kilómetros tienen ellos desde Londres hasta Malvinas? Más de Y, 12.000, ¿no? claro, exacto. Sí, sí, 12.000 tienen, ¿Y Argentina mínimo. cuántos tiene desde el puerto más cercano hasta 500. Malvinas? No, ¿500? enfrente 500. 500. Lo que pasa es que nosotros salimos como buque hospital Ujú. y de ahí nos fuimos a hacer operativos en la costa Bien, del continente nuestro, llevando cosas y pertrechos y armamento de lugares, por ejemplo, de las zonas más norte a las zonas más sur, para que desde la zona sur, con aviones y demás, se pudiesen transportar hacia las islas. bien. Y nos apostamos frente a Río Gallego, creo que fue, tiene que haber sido el mayo, ponele el 1 de mayo, y si no fue el 30 de De abril, abril. ponele, que estuvimos fondeados, estuvimos un día y medio, sí, un día y medio fondeado enfrente a Comodoro Rivadavia, sin saber mucho qué hacer ahí. Estábamos ahí y no entendíamos qué hacíamos. Bien. Estábamos fondeados, esperando algo. Entramos, no entramos a la isla, todavía no había un conflicto real, Todavía no había habido no había ningún bombardeo, no había enfrentamiento enfrentamiento, claro. fuerte. Estamos hablando 2 de abril se toman las islas, estamos hablando 30 de abril, pasó un mes, Porque, todavía no se había nada, hecho porque el 10 el... de mayo empieza el debut, el bombardeo inglés. Bien, Entonces, nosotros estábamos a la expectativa del inicio del combate de parte ujú, de los ingleses, como para después entrar como buque capital. En el interín, ahí, el 2, hunden el Belgrano. bien, Entonces nosotros salimos a navegar a la zona del hundimiento del Belgrano, que estaba en la misma zona donde nosotros habíamos estado siempre, que es la zona antártica. bien. Antes de entrar en lo del Belgrano y explicarles qué es, ¿cómo cambiaron tus tareas de ser barman y de descargar helicópteros cuando el buque se convirtió en un Sí, hospital a rápidamente? partir de ahí pasamos a ser todos camilleros.
Camilleros, El ¿qué rango significa? más bajo que es llevar, transportar camillas con heridos. Con heridos. Bien. Esa es la función que teníamos. Éramos camilleros de Cruz Roja Internacional, teníamos un carnet y todo con nuestra fotografía, un carnetcito que yo lo perdí lamentablemente, otros compañeros míos lo tienen. Y bueno, la función nuestra, que era la más baja, como era un conscripto, éramos camilleros y asistentes de alguien. Yo era asistente justamente del médico. Claro. Ahí ya tenía otro cargo más. Pero después, cuando llegábamos a los operativos, volvíamos como en la Antártida. Claro. A hacer las cosas rutinarias. Por ejemplo, si estábamos navegando, yo trabajaba como barman. Bien. Si llegábamos a Malvinas, yo iba a cubierta de vuelo o a la base, a la bodega o a la lancha de desembarco. Bien. Es decir, teníamos lo mismo que hacíamos en la Antártida, lo mismo lo hacíamos en Malvinas. Y mientras navegábamos, hacíamos lo mismo, solo que era todo más acotado, porque navegábamos siempre en sigilosa, luces apagadas, porque nosotros éramos un buque hospital medio pirata. Bien. No cumplíamos todos los requisitos para hacerlo. Bien. Los ingleses nos habían visto en Georgia, nos Sí. habían visto llevando armamento a Malvinas y habíamos llevado todos los heridos y los prisioneros ingleses. Entonces, los ingleses tenían información que nosotros no cumplíamos funciones estrictamente de buque hospital. Entonces, cuando regresamos del rescate del Belgrano, que el submarino no nos hundió porque fue decisión del comandante del Conqueror, del submarino, de no hundirnos. Bien. Él tenía la obligación, el comandante, de hundir todos los buques que se acercaran al Belgrano cuando él bombardeó el Belgrano. Bien. Pero como nos vio que estábamos haciendo rescates de balses y heridos por lo que nos estaban mirando, el periscopio, él decide no hundirnos. De esto nos enteramos hace solo 10 años, menos, 8 años. Bien, claro, porque hubo cosas que en ese momento nosotros no sabíamos que el sabían. submarino estaba abajo. En Claro. realidad fue así, nosotros llegamos, empezamos a rescatar y los sonares de los buques que estaban acompañando al Belgrano, que no les pudo, pues le erraron los torpedos a los otros dos buques, si no hubiesen hundido 3. Claro. Ellos dispararon a 3 buques, le pegaron al Belgrano y a los otros 2 le erraron. Bien, para entrar, ya que estamos entrando directamente en este tema, para explicarles qué es el Belgrano, qué se está refiriendo Dani con el Belgrano. Claro. El Belgrano, ¿cuál era la importancia del Belgrano para el ejército argentino? Para la Marina. Para la Marina, Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con el Belgrano? Esto que vos estás contando de... El Belgrano era un destructor, un acorazado, perdón, que es más grande que un destructor. Iba acompañado por 2 destructores. El acorazado es un buque que viene de la Segunda Guerra Mundial, fue de Estados Unidos, había estado en Pearl Harbor. Pearl Harbor. Él justo estaba afuera de la base de Pearl Harbor, o sea que cuando bombardearon los japoneses, ese buque quedó exento de eso, aunque igual tuvo sus lesiones y fue reparado, pero no lo hundieron. Después Argentina lo compró y ese era el buque más grande que teníamos nosotros, con una capacidad de fuego de casi 40 kilómetros. Era un buque que los ingleses le tenían mucho temor, mucho miedo. Era bueno que no estuviese dentro del conflicto. Una de las primeras ideas era que le iban a poner dentro San Carlos, porque desde ahí la capacidad de fuego era increíble. Después se decidió que no, estuvo en la isla. Cuando se decidió que no, se fue, salió de la zona de conflicto. Y estando fuera de la zona de conflicto, el submarino inglés Conqueror lo venía siguiendo los 3 buques. Porque iba el general Belgrano con 2 buques. Dos destructores que son muy grandes también y con muchísima capacidad de fuego, pero son más chicos que el Belgrano. Bueno, el Conqueror lo que aseguró era hundir el Belgrano y después tirarle a los otros. Lo que pasa es que cuando hay un bombardeo o lo que fuera, los buques todos cambian de rumbo, se llama. ¿Para qué? Para evitar el impacto de algo que se supone que también les van a tirar, claro. Entonces, cuando recibe los 2 impactos el Belgrano, los 2 buques automáticamente cambiaron sus rumbos y uno de los torpedos pasó a 2 metros de la popa, de la parte posterior de uno de los destructores, y el otro pegó en el casco y lo agarró muy de perfil, pegó en el casco y se dirigió y explotó solo, en otro lugar. Entonces esos 2 buques no se hundieron por suerte.
Al Belgrano, por supuesto, se hundió. Ujú. Tenía como 1.200 personas adentro a bordo, así que, bueno, hicimos un rescate de 700 y pico, es el rescate más exitoso que existe en la historia naval de guerra. El buque nuestro fue condecorado en Estados Unidos por ese rescate y nosotros hicimos un rescate que duró más o menos 4 o 5 días y las últimas balsas que rescatamos por el viento que había las rescatamos en la Antártida. Ya estábamos a Uf. 100 kilómetros de la zona de hundimiento. Por supuesto ahí todos los que estaban en las balsas estaban muertos, congelados. ¿Cuánta gente murió recordemos, 323 mueren dentro del Belgrano. dentro del verano, de cuántas personas que murieron en este conflicto? Argentinos. Y son 600, 49 creo que sí, son. 649. O sea, la mitad prácticamente mueren en el hundimiento del General Belgrano. La, exacto, y en segundos. En segundos, claro, por Ponele, la si vos explosión. querés, nuestro rescate de muertos duró 5 días, ponele en 5 días, la mitad de los muertos ya prácticamente eran todos del Belgrano, y después tenés que contar la Marina Mercante que tuvo, o sea, murió mucho más gente de Marina Ujú. que de ejército. Si bien la imagen del soldado de guerra es la imagen de un soldado de ejército, Ujú. pero en realidad tuvimos mucho más muertos, nuestra fuerza tuvo más muertos Claro, que la fuerza de ejército. claro. Pero esas personas son contabilizadas dentro de esta cifra de De todo. 649. Los 649 están los 223 que son del Belgrano. Bien, entonces 2 de abril comienza el conflicto. 30 de abril ustedes estaban en Salimos de Puerto Belgrano, salieron Puerto Belgrano, Puerto de Grano. salimos y el 2 de mayo estábamos ya, en realidad llegamos un día más tarde, el 3 de mayo ya estábamos rescatando los náufragos del acorazado, Bien, Belgrano. bien. Para ese momento, ¿cuál era el estatus otra vez de la guerra? ¿Qué Bueno, estaba ahí pasando? ya estábamos en un conflicto franco, porque ya la isla, la flota inglesa ya estaba sobre la isla, Ujú. en los submarinos, de hecho, bien evidenciado, ya estaban ahí, y nosotros, no, ya estábamos en plena guerra, indiscutible. Bien, Nosotros, inclusive los muertos y todos los que rescatamos, los llevamos a Ushuaia. En Ushuaia recibimos un comunicado de que nuestro buque no cumplía las funciones de buque hospital y de parte de la flota inglesa y que si salimos a navegar nos iban a hundir. Y entonces ahí nosotros nos quedamos como tranquilos pensando que nos quedábamos en Ushuaia. ya no salían más. No salimos más. A los 5 días nosotros salimos directamente y fuimos hasta la isla. Pero ¿qué pasó entre medio? ¿Querés contar qué pasó entre medio de esos 5 días? Porque ustedes eran un buque hospital, pero ¿ya estaba el buque pintado de buque Claro, hospital? no. Nosotros Ah, hicimos todo el rescate de... ¿Sabes todo? nada, yo Claro, leí el libro de claro. Daniel, que tiene un libro, Sí, y bueno, ahí me enteré, claro. digamos, de Nosotros todo. hicimos Georgias, rescate de Belgrano como buque antártico de naranja. Bien, Casco naranja y un beige arriba, amarillito, así. bien. Y un buque noruego, si no me equivoco, que estaba en Ushuaia, que era un buque tanque de pintura, Ujú. eh, donó la pintura para pintarlo de blanco. Bien. Y ¿Vos pintaste? no, yo no. Bueno, Pintaron pintaste. mis amigos, no. Bien. Mis amigos porque yo pertenecía a otra compañía que era servicio. Y Servicio. las que hicieron eran los de cubierta. Bien. Los de cubierta, que son los que se encargan de antes, ¿no? Ujú. Sogas, velas, bueno, eso queda como tradición, pero ellos Claro. están en cubierta Sí. y hacen mantenimientos, los amarres cuando llegas a un buque, a un puerto y demás. Bueno, toda esa parte lo Bien. sé. Pero ahí lo pintan todo de blanco. Yo igual, Sí. para que sepas vos, o sea, después te voy a pedir, y también ya tengo algunas, gracias a tu libro, algunas imágenes, o sea, mientras nosotros hablamos, yo después lo voy a editar y ellos van a estar viendo estas imágenes Claro, de, están ahí. de cómo queda el buque pintado de blanco con la cruz roja, digamos. Exacto. Bien. Las cruces las teníamos pintadas ya en Belgrano, en Puerto Belgrano, cuando se hizo buque hospital, se pintaban las cruces. Ujú. Pero bueno, ahí después se pintó de blanco, ya te digo, en Ushuaia, de emergencia, y justo en ese momento, bueno, nos dieron la orden de tener que salir a navegar, porque la isla
había quedado totalmente bloqueada. Los Hércules, los aviones, eran, digamos, era muy dificultoso el vuelo, no era seguro y era poca la capacidad que tenían ellos para generar algo, para llevar algo. Los argentinos estaban como rodeados por los ingleses. Estabas en una isla, guerra de isla, vas a tener un bloqueo. Claro. Lo vas a tener. Y vas a recurrir, siempre vas a depender, sí o sí, de o una flota aérea o naval que te abastezca o que te proteja, porque es una isla. Los ingleses que hicieron el bloqueo, la estrategia más inteligente, bloquearon todo y quedaron todos adentro guardados y era cuestión de esperar que se le terminen los alimentos, las municiones, el combustible y se rindan, no había otra. Ahí aparecemos nosotros. Claro, aparecieron en la historia. Claro, aparecemos cumpliendo las funciones de busca capital, pero llevábamos alimento y combustible. Esas eran las infracciones que hacíamos nosotros. Nada más que alimento y combustible, llevaban algún armamento llevamos también. Bien. Claro, pero no fue tan determinante, porque en realidad la isla ya se había llenado de armamento con los buques de la Marina Mercante, que fue cuando la flota no estaba, no había llegado. Es decir, después del 2 de abril, de ahí es una avalancha de buques que van, llenan toda la isla de armamentos, de cañones y demás, pero cuando empieza el bloqueo no había alimento. Claro. Y no había combustible. Claro. Y los armamentos que llevamos fueron ínfimos, no era determinante, no tenían una gran importancia. Bien. Sí, el combustible era importante porque volvemos a este tema de la Segunda Guerra Mundial. No había movilidad. Claro, no te podías mover de ningún lado. No podías hacer nada. Sin combustible hoy no haces nada en una guerra.